todavía no se ve que baje lo fuerte. Parecía que normalmente, tradicionalmente, estos días ya no había mucha información y ya tenemos que rascarle de pronto, ¿no? A las notas, pero estas declaraciones del presidente, que incluso hace pues un llamado a la gente para que le ayude por si tienen información, si es pues es un atentado para desestabilizar a su gobierno. ¿Qué piensas, Salvador? Sí, bueno, pues se han manejado, creo que podríamos resumir lo que se ha conversado sobre todo en redes sociales y en medios de comunicación, en 4 escenarios: el tema del 4 hipótesis: el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, que por supuesto lo lamento muchísimo, me parece gravísimo que haya un ataque directo contra un periodista en la Ciudad de México. Además, es gravísimo. Habla pues de esta circunstancia, en primer lugar, que vivimos los periodistas, de estar en circunstancias vulnerables, y ahora le toca a un periodista, pues digamos, muy famoso, de una influencia muy importante, y es pues reprobable y lamentable. Pero yo veo 4 escenarios, Adriana, que se han planteado en los últimos días. Uno es que pudiera ser un grupo de interés, un grupo contrario al proyecto político del presidente López Obrador, como el propio López Obrador lo dijo esta mañana. Y también al día siguiente del atentado hay que subrayar un comentario que hace el presidente, que dice, bueno, podría un atentado, un ataque a un periodista tan importante como Ciro Gómez Leiva, pues generar una circunstancia de desestabilización política, y eso pues nos trae recuerdos de aquel 1993, de 1994, lamentables, en el que pues grupos de interés, grupos políticos desestabilizaron al régimen de Carlos Salinas de Gortari. Y a mí me parece que esa línea de investigación hay que seguirla con mucha atención, porque no solo estaría en riesgo periodistas como Ciro Gómez Leiva, sino muchos otros periodistas que se han colocado en una posición, digamos, muy combativa frente al gobierno, por un lado, o que están en posiciones cercanas a las de la oposición o a la de los grupos empresariales. Pudiera ser peligroso este escenario para otros comunicadores, para otras figuras políticas, para empresarios, para líderes religiosos. Entonces, nadie quisiéramos que ese escenario fuera este atentado contra Ciro una especie de advertencia de que pudiera algún grupo tener algún interés en desestabilizar el gobierno de López Obrador. Y sin duda, pues de la mano viene el escenario o la hipótesis B, los que hablan de un supuesto autoatentado. Yo lo descartaría completamente. Es francamente poco probable que el periodista haya buscado ponerse en tal riesgo. Vimos los disparos que dieron justo en un área, eran profesionales los sicarios. En la ventanilla, ¿no? En la ventanilla. Exacto, en la ventanilla, entre la cabeza y esta parte, ¿no? Es decir, la precisión de los disparos, yo creo que nadie aunque tuviera un auto blindado, se pondría en ese tipo de riesgos, salvo que estuviera muy loco, ¿no? Y no me parece que sea el caso del periodista Ciro Gómez Leiva. Una tercera hipótesis que se ha manejado es que pudiera ser algún grupo cercano al presidente López Obrador, o que el propio presidente López Obrador, como habla y ha criticado a Ciro Gómez Leiva, pudiera generar eso. Eso pues es incongruente desde el punto de vista político, porque quien más se afectaría de un lamentable atentado que hubiera prosperado algo peor, hubiera resultado herido o incluso peor que eso, pues es el propio gobierno federal o el propio movimiento que respalda al presidente López Obrador. Entonces, un autoatentado o un atentado alentado desde el gobierno son asuntos, pues francamente, descabellados, que no caben. Y el cuarto escenario que escuchaba, que lo comentaba mi querido Jorge, el tema de algún grupo del narcotráfico, pues tendría que ser solamente por un tipo de aviso, porque sí se ve que los sicarios fueron profesionales,
pero si fueron tan profesionales, seguro advirtieron que Ciro, que su camioneta estaba blindada. Entonces, en ese caso tendría que ser un asunto en el que fuera un aviso para el periodista, un aviso en el cual le estuvieran diciendo no te metas en tales asuntos, y revisando la cobertura reciente que ha hecho a partir de sus plataformas de radio y televisión, pues ha tenido una cobertura crítica sobre personajes. Se ha mencionado al Tucán. Yo agregaría a la cobertura que hizo en el caso del Fresa, estos ejecuciones que hubo en la región del Durazno, y este personaje, el Fresa, que ha sido muy desafiante en sus videos, en sus mensajes, etcétera. Pues habría que poner atención, y las autoridades seguramente estarán en eso. García Harfuch y el gobierno de la Ciudad de México seguro están buscando responsables, pero habrá que llegar al fondo, porque no es bueno dejar con dudas este tipo de asuntos, y más en un país en el cual los atentados contra los periodistas son muy frecuentes y pudieran ser tomados como carne de cañón, como carne política, para atacar a uno u otro grupo de poder. Entonces, habrá que llegar hasta el fondo. Hay una gran responsabilidad ahí del gobierno de Claudia Sheinbaum para dar resultados pronto y que se aclare qué fue lo que pasó en el atentado contra Ciro Gómez Leiva.